Señoras senadoras, señores senadores, muy buenos días. Señora ministra, buenos días. Sírvase, señor secretario, a llamar a lista por segunda vez. Honorables senadores, a mí, Saleme Fabio Raúl, Andrade de Oso Esperanza, dile que estoy llamando a lista, contestarle. Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Cabal Molina María Fernanda, Enríquez Maya Eduardo, Gallo Cubillo Julián, García Gómez Juan Carlos, Gaviria L. Jorge Obdulio, Guevara Villabón Carlos, Lara Restrepo Rodrigo, López Maya Alexander, Lozano Correa Angélica, Name Vázquez Iván, Ortega Narváez Temístocles, Petro Urrego Gustavo Francisco, Pinto Hernández Miguel Ángel, Rodríguez Rengifo Roosevelt, Valencia González Santiago, Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán, Velasco Chávez Luis Fernando. Señor presidente, me permite informarle que se ha constituido quórum decisorio. Una vez constituido el quórum decisorio, sírvase, se abre la sesión y sírvase, señor secretario, leer el orden del día. Mucho gusto, señor presidente. Orden del día para la sesión del martes 30 de julio del 2019. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, postulación, elección y posesión del presidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente, periodo julio 2019-julio 2020. Cuarto, postulación, elección y posesión del vicepresidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente, periodo julio del 2019-julio del 2020. Quinto, lo que propongan los honorables senadores. Sexto, anuncio de proyectos. Séptimo, negocios sustanciados por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. En consideración del orden del día, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar. Aprueba la comisión el orden del día leído. Ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. Respecto a las actas, señor presidente, me permite informarle que tenemos pendiente solo el acta de la sesión pasada y aún no ha llegado la gaceta en que se encuentra publicada. Tan pronto tengamos el acta, la someteremos a consideración. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día, postulación, elección y posesión del presidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente, periodo julio del 2019, julio del 2020. Un llamado respetuoso a los señores asesores y asesoras, por favor, retirarse de las curules de los señores senadores. Y hacemos un llamado respetuoso a la senadora Angélica Lozano para que tome su curul. Nuevo llamado a la señora asesora del senador Julián Gallo. Vamos a empezar la postulación. Por favor, retirarse de las curules de los señores senadores.
Y nuevamente un llamado respetuoso a la senadora Angélica Lozano. Vamos a iniciar la postulación y elección del presidente. Una vez que se reintegre, reiniciamos la sesión. Señoras senadoras, señores senadores, se abre las postulaciones para el cargo de presidente o presidenta de la Comisión Primera del Senado de la República. Se abren las postulaciones. Tiene la palabra la honorable senadora María Fernanda Cabal. Yo postulo al senador Santiago Valencia. El senador Valencia es abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda, es magíster en Análisis Económico del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, con preferencia por el Derecho Público, Constitucional, Administrativo e Internacional. Se ha desempeñado a lo largo de su vida como asesor jurídico en firma de abogados, gerente social de la Ciudadela Nuevo Occidente en la Alcaldía de Medellín, subsecretario de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía de Medellín, columnista del diario El Colombiano, profesor universitario de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Habla 5 idiomas, entre ellos inglés, italiano, francés y chino mandarín. Fue elegido como representante para el periodo 2014-2016, siendo miembro de la Comisión Primera de Cámara, miembro y vicepresidente de la Comisión de Ética y vocero de su partido. En la actualidad es senador de la República, integrante de esta Comisión Primera y miembro de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista. Continúen las postulaciones. Senador Juan Carlos García. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la señora ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia, que nos acompaña en el día de hoy. De igual manera, agradecer a mis colegas del Partido Conservador que me permitan en el día de hoy acompañar y respaldar la postulación que en el día de hoy la senadora María Fernanda Cabal hace en torno a Santiago Valencia González. En el Partido Conservador creemos, los que hemos sido compañeros con el senador Santiago Valencia desde la Cámara de Representantes y actualmente en el Senado de la República, que su conocimiento en el trabajo legislativo, su discurso siempre tranquilo, conciliador y ponderado, es una garantía para el trabajo tan arduo y extenso que tiene la Comisión Primera. Nosotros creemos y acompañamos, dado el conocimiento que hemos podido tener, no solamente en el trabajo legislativo, en la célula del Congreso de la República con Santiago, sino frente a cada una de esas posiciones que él siempre con valentía, con argumento y con mucho respeto hará sin lugar a duda que esta comisión siga en lo más alto de las instituciones del país, como ha sido ese trabajo tan decoroso, de altura y responsable como usted ha hecho, señor presidente, a lo largo de esta primera legislatura. Nos embarga, doctor Santiago, una alegría dentro del Partido Conservador. Nuestro partido tiene una gran deuda de gratitud, de admiración con su señor padre, con Fabio Valencia Cosio, que durante muchos años
siempre ha llevado ese postulado conservador y que hoy vemos en Santiago Valencia como un gran compañero, un gran aliado y como un conservador prestado en otro partido. Señor presidente, en el día de hoy esa es la propuesta y el acompañamiento que el Partido Conservador en la Comisión Primera quiere acompañar en esta postulación del Centro Democrático. Continúan las postulaciones, señor senador Luis Fernando Velasco, y se prepara el señor senador Leonardo Barreras Montalegre. Señor presidente, para acompañar la postulación de nuestro compañero y senador, el doctor Santiago Valencia, un hombre ponderado, y aspiramos que mantenga esa característica en la presidencia, y estamos dispuestos a votar por el doctor Valencia. El Partido Liberal acompañará esta postulación. Gracias, señor senador. Señor senador Leonardo Barreras Montalegre tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Lo que se decide en los próximos minutos y lo que se decide en esta comisión es trascendental para el país. Esta comisión ha sido garantía para que los derechos, las libertades, la paz y el acuerdo de paz se sostengan. Y no serán pocos los debates que se vienen en ese camino, en esta legislatura. Algunos voceros del partido de gobierno anuncian ya proyectos complejos. Y yo llamo la atención de las senadoras y los senadores porque no es una elección rutinaria. Temas como, por ejemplo, la doble instancia retroactiva. Alto consejero Jaime Amín, bienvenido. Decía el senador Iván Name que lo que se decide en los próximos minutos va a tener efectos importantes para el país, que temas como la doble instancia retroactiva en las condiciones en que fue radicada por el Centro Democrático, que implicaba una excarcelación masiva, nunca vista, un daño a la justicia 1000 veces peor que aquel que se anunció en momentos de la fallida reforma a la justicia, que mereció una carátula de la revista Semana como el orangután de la justicia. Y así se dijo y se hizo en ese momento, y el Congreso sesionó de manera extraordinaria en un golpe de Estado que dio el Ejecutivo al Legislativo al objetar un acto legislativo ya aprobado, porque podían salir de la cárcel una docena, se decía entonces, de personas vinculadas a aforados, a procesos penales. Pues aquí no era una docena, eran centenares desde 1979. Y ese proyecto va a pasar por las manos de esta comisión, aquí llegará. Y si no fuera porque algunas de las personas agraciadas con semejante indulto son autores de masacres, de homicidios, dentro y fuera del conflicto, y por tanto, un proyecto que, tal y como viene, legitimaría el crimen, pues sería un proyecto más, pero no es un proyecto más. Esta comisión tendrá la responsabilidad de evitar para el Estado la inseguridad jurídica, el costo fiscal enorme de un proyecto mal escrito, el fenómeno anunciado ya por los expertos de la prescripción de todos los procesos y por tanto de la salida en masa de los culpables. Esta comisión aprobó la doble instancia constitucional. Lo hizo con autoría y ponencia nuestra, y tenemos la responsabilidad de acatar el exhorto de la Corte Constitucional para reglamentar esa doble instancia. Lo haremos, pero habrá que hacerlo con una precisión y un cuidado enormes para no hacer daños
Y por supuesto para que no termine siendo un proyecto que beneficie a una persona, porque como hemos dicho, si se tratara de resolver la doble instancia de un individuo, más valiera que presentaran una reforma constitucional para indultar a esa persona, como ocurre en otros países. Pero no es lo único que se viene, senador Alexander López. Anuncian también desde el partido de gobierno la insistencia en proyectos de ley que desvertebran la JEP al crear de nuevo lo que aquí se ha llamado la JEP militar, y que le haría un daño enorme a los propios militares en la medida en que pondría en duda, eliminaría inclusive la solución que han encontrado más de 2.000 militares en la JEP, de la que hoy se están beneficiando, ellos con la libertad y las víctimas con la verdad. También vendrá en esta legislatura un elemento trascendental, que es el fortalecimiento de la extradición. Grandes discusiones habrá alrededor de ese asunto. Y menciono un cuarto más, que es el tema de los terceros. En el acuerdo de paz determinamos que los terceros financiadores del paramilitarismo y por tanto cómplices de las masacres, cómplices impunes, hoy escondidos en sus poltronas, en sus oficinas, en sus despachos, en sus empresas, pagadores de asesinos, esos financiadores deberían ir a la JEP. Y deberían ir para ofrecer la verdad a las víctimas. Porque la JEP no se concibió como un mecanismo de vindicta, de venganza, ni siquiera de castigo a ultranza, sino un mecanismo de verdad para pasar la página y que las víctimas tengan derecho a saber dónde están sus muertos y sus desaparecidos, pero sobre todo para enviarle a la historia colombiana el mensaje de la no legitimación de la violencia, de la masacre, del desplazamiento forzado, como mecanismo para el enriquecimiento criminal e ilícito. Por error, en ese momento, lástima que no está presente el senador Germán Barón Cotrino, autor de una iniciativa a nombre de los jefes de su partido, pensó que hacía un favor a los empresarios de Colombia y así lo dijo, excluyendo a los terceros de la JEP. Hoy sus abogados y el propio exfiscal Néstor Humberto Martínez reconocieron aquí en público, en una sesión de la Comisión de Paz, que habían cometido un error enorme, porque la inseguridad jurídica que tienen esos empresarios, los pocos, la minoría que están vinculados a esas actividades paramilitares, es enorme, en la medida en que una vez que surtan todo su proceso ante la justicia penal ordinaria, se ven abocados a penas de 40 años de prisión y tendrán que volver a la JEP. Por tanto, los terceros tienen que volver a la JEP. No solo por economía procesal, sino sobre todo por garantía de la verdad. Ese proyecto vendrá aquí y tiene aristas complejas, como la línea que hay que trazar claramente entre aquellos financiadores y los actores del conflicto paramilitares directos que ya pasaron por un sistema de justicia transicional, que es Justicia y Paz. Equivocarse en ese proyecto, sesgar ese proyecto, manipular ese proyecto, sería un ataque enorme a la paz y también a la justicia. Así que la mesa directiva que debe elegirse, más que nunca, tiene que darle garantías no a los senadores que vamos a elegir ahora, no a los partidos que están representados, no a los acuerdos frágiles que se hacen en una gobernabilidad inexistente y en una coalición de gobierno que no existe. Tienen que darle garantías a Colombia de que no habrá sesgo ni manipulación en los proyectos de ley que he mencionado, entre otros. Todos ellos complejos, terceros, extradición, doble instancia, todos ellos proyectos que ameritarán supremo cuidado. Hago esa anotación porque esta comisión, con los votos de mi partido, elegirá a Santiago Valencia como presidente de la comisión. Y será elegido, sin duda, por unanimidad. Un minuto para terminar, señor senador. No tenemos prisa, presidente. Nos gusta su presidencia eterna. Nosotros, es la única presidencia eterna que nos gusta, ¿no, Eduardo? La única presidencia eterna que nos gusta.
Lo vamos a hacer en cumplimiento de unos protocolos, de unas formas, de unas maneras, de unos acuerdos, pero también lo vamos a hacer en la confianza de que a pesar de la contradicción y la diferencia ideológica enorme que hay entre nosotros y el Centro Democrático, sobre todo en los asuntos que tienen que ver con la paz, Santiago Valencia en este año ha demostrado desde la diferencia ser un hombre ecuánime, tranquilo y factor de tranquilidad, con el que puede conversarse y se pueden construir consensos. Y porque la agenda, senador Santiago, de Colombia, lo reconocemos, va más allá de la paz también. Hay temas económicos, hay temas importantes, reformas constitucionales que hacen curso en esta comisión, como por ejemplo la reforma de las regalías, y muchas otras que merecen la sensatez de unas decisiones ecuánimes no polarizantes. Nos separa nuestra visión sobre la paz, sobre los derechos y las libertades, sobre el manejo de la maldición de las drogas, sobre el glifosato, sobre el fracking. Pero hay otras cosas en las que seguramente podremos estar de acuerdo para bien de Colombia. Que navegue usted con prudencia en medio de estas olas agitadas, que conduzca el timón de esta comisión con prudencia, con ecuanimidad, con garantías, y que no permita que esta comisión se paralice, ni se sesgue, ni se convierta en campo de batalla ni de insultos. Un favor público que le pido, que también es una exigencia legal, pero sé que usted lo va a hacer con gusto. Esta comisión ha sido un escenario donde no nos insultamos. Y es indispensable eliminar del lenguaje el odio, porque del lenguaje de odio a la violencia física y a la masacre no hay sino pasos consecutivos, como ha ocurrido en la historia de Colombia y de Ruanda y de muchos sitios. Mañana, por ejemplo, presentaremos una denuncia penal por un odiador en las redes que estimula el asesinato de los defensores de la paz con nombre propio, y estimula el asesinato del senador Antonio Sanguino, del senador Iván Cepeda, de la ex senadora. Con mucho gusto. Un minuto. Los odiadores de las redes hacen daño en la medida en que pueden estimular energúmenos desadaptados, fanáticos, radicales, que terminen cometiendo los crímenes. Esta comisión ha sido una comisión tranquila, pero seria. Usted es un senador tranquilo, pero serio, de suerte que confiamos en su conducción en el próximo año. Senador Santiago, votaré por usted. Para una réplica, honorable senadora Paloma Valencia. Muchísimas gracias, señor presidente. El senador Roy Barreras ha hecho una tergiversación del proyecto que hemos radicado algunos senadores del Centro Democrático, que se refiere a la segunda instancia, y quisiera, ya que ha traído este tema de esta comisión, hacer unas precisiones sobre el tema. La segunda instancia es un derecho fundamental, hace parte de los derechos humanos, reconocidos por Colombia desde 1979, en que se firmó y entró en vigencia el Tratado de los Derechos Humanos en Colombia. Lo que es absolutamente absurdo, señores senadores, es que en Colombia todos los colombianos tengan derecho a la segunda instancia, y que haya un grupo de 250 colombianos que no puedan tener ese derecho. Eso evidentemente habla de un problema en Colombia. No puede ser que 250 colombianos sean los únicos, senador Lara, que no tienen derecho a la segunda instancia. Todos los demás colombianos lo tienen. Antes, durante o después lo tienen. ¿Y por qué la segunda instancia es fundamental? Presidente Enríquez Mayo, usted lo sabe muy bien. Porque precisamente en materia penal ha sido muy antipático que un solo juez, que puede tener animadversiones o que pudiera cometer un error, terminara condenándolo a usted penalmente a la pena más grave que puede imponer el Estado, que es la de perder su libertad,
y que posteriormente a eso usted no tenga derecho a que un segundo juez independiente pudiera revisar esa sentencia. Es un derecho humano que surgió durante todas las hegemonías absolutistas monárquicas, donde lo primero que decía la gente es: si nos va a juzgar un rey con un solo criterio de que puede ser enemigo personal o que pudiera cometer un error, necesitamos que haya una segunda persona revisando que se cumplan los debidos procesos y las garantías judiciales. Hablar de que en Colombia puede haber 250 personas que puedan violárseles los derechos y aducir que tratar de que se les cumplan los derechos humanos y los derechos fundamentales es un atentado a la justicia, es todo lo contrario, porque ahí lo que hay evidentemente es una animadversión por 250 personas de un conglomerado de más de 50 millones de habitantes que hoy somos, que no tienen ese derecho que tienen el resto de los colombianos. Yo creo que aquí de lo que se trata es de entender que hay... Un minuto para terminar, honorable senadora. Hay normas que deben ser para todos y que no, por condiciones políticas, se pueden negar esos derechos a los ciudadanos. Yo os invito a la comisión a que, como siempre lo ha sido, seamos muy serios en la defensa de los derechos de los colombianos. La segunda instancia es un derecho reconocido por los tratados internacionales como un derecho fundamental, como un derecho humano. Y no podemos decir que aquí hay defensores de derechos humanos que deciden que los derechos humanos depende a quién se le den y según la persona si los tienen. Los derechos humanos son humanos porque le corresponden a todos los seres humanos, sin distingos políticos. Gracias, presidente. A usted, señora senadora. Tiene la palabra el honorable senador Rodrigo Lara. Gracias, presidente. Pues quiero en primer lugar sumarme a la voz de los honorables senadores que han postulado y reconocido esta aspiración del doctor Santiago Valencia. Yo me sumo a esa voz y a ese reconocimiento, porque aquí hemos encontrado en usted, senador, en efecto, una persona seria, pero al mismo tiempo un demócrata, una persona abierta a discutir con respeto a todas las diferentes posiciones políticas. Estamos absolutamente convencidos, y me sumo a esas voces, de que usted ofrecerá las garantías y permitirá que todas las expresiones políticas aquí tengan lugar y se pueda debatir en la diferencia y construir en el consenso. Entonces yo estoy muy contento con su aspiración, doctor Santiago Valencia, y para mí será muy grato poder depositar mi voto por su nombre. Y yo quisiera también hacer acá un aporte, continuando la discusión abierta por el senador Roy Barreras, y aquí complementada por la senadora Paloma Valencia. Yo creo que tenemos sin duda un periodo de sesiones en donde se van a discutir temas que son de trascendencia nacional y creo que si vamos a abrir la puerta para discutir la situación de los aforados en el país, pues en el debate que menciona sobre la segunda instancia, yo creo que tenemos también el imperativo moral de discutir la situación de los colombianos de a pie, el acceso a la justicia del ciudadano común y corriente. Y creo que es hora también de abrir un debate nacional sobre esta deriva, este círculo vicioso que nos ha llegado a utilizar permanentemente la cárcel como único medio de castigo frente a los delitos menores. Nosotros en los últimos 30 años hemos aumentado la población carcelaria de los hombres en un 300% y la situación carcelaria de las mujeres en un 429%. Si nosotros miramos hoy la situación de las reclusas, el 65% de ellas son madres cabeza de hogar. Y ese 65% de las madres cabeza de hogar han sido condenadas a penas de prisión intramural por delitos básicamente como el hurto, como el pequeño tráfico de estupefacientes y naturalmente con una muletilla que se le coloca en concurso a todos los delitos, que es el de concierto para delinquir. Nosotros hemos estado utilizando el derecho penal y la condena a penas de prisión intramural
prácticamente como un mecanismo focalizado en determinados sectores de la población. Porque si nosotros observamos el origen socioeconómico de las mujeres presas por estos delitos, nos damos cuenta que son personas provenientes de los estratos o segmentos más desfavorecidos de la sociedad colombiana. Nosotros estamos metiendo presos a los pobres. Y entenderán ustedes que los delitos de hurto y de microtráfico pues son delitos propios de la pobreza, son delitos propios de determinados sectores de la sociedad. No son delitos que encontremos en los altos heliotropos financieros. Tampoco son delitos que se cometan en la administración pública, son delitos cometidos por pobres. Y son delitos cometidos por mujeres pobres. Y son delitos cometidos por mujeres pobres que tienen a su cargo hijos. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado colombiano y del Congreso? Ampliar la pena de prisión, convertir lo que antes eran contravenciones en delitos sancionables con pena intramural. La pena o la privación de la libertad intramural no es un fin en sí mismo. La política carcelaria, diseñada en el siglo XIX como un paso del castigo físico a un castigo más moderno y racional, no tenía como propósito final simple y llanamente meter a una persona en 4 muros y aislarlo completamente de su vínculo social. El propósito era buscar la introspección del ser humano a través del trabajo y la resocialización para que saliera convertido en un mejor ser humano. Era prácticamente un reformatorio. Pero ese propósito objetivo y abstracto que se le dio a la cárcel no se ha cumplido, ni aquí ni en muchos lugares. Solo que en Colombia la situación es aún más crítica, es aún peor. Porque son tan degradantes las condiciones de reclusión en Colombia que éstas se han convertido en verdaderas universidades del crimen. La mujer o el hombre que llegó por un pequeño delito que antes no tenía pena de cárcel y entra a la cárcel, pasa de ser un infractor a convertirse prácticamente en un criminal. Un minuto, señor senador. Lo único que hoy está produciendo la cárcel, además de someter a las personas a las peores degradaciones, a los más humillantes tratamientos y a todas las violaciones de derechos humanos posibles. Yo creo que es hora ya de abrir el debate sobre esta deriva peligrosa de populismo punitivo. Los medios de comunicación hacen permanentemente énfasis en los pequeños delitos y nosotros en la política convertimos la lucha contra los pequeños delitos en banderas políticas, pensando que con eso obtenemos un rédito electoral. Y nadie se ocupa sobre la situación de los seres humanos internados en las cárceles por pequeños delitos, y nadie se preocupa por la situación de que quienes salen de allí siendo pequeños infractores salen convertidos necesariamente en criminales y en personas que reincidirán permanentemente porque no pudieron obtener ni aprender nada distinto y porque el antecedente penal que allí obtienen les hace imposible poderse reintegrar a la vida normal. Es por eso que voy a presentar un proyecto de ley. Me encantaría que me acompañaran, honorables senadores, para que todas aquellas mujeres, madres cabeza de hogar, que han cometido un delito por su condición económica, por la necesidad de buscarle o comprarle unos pañales a sus hijos, y que por primera vez hayan cometido ese delito, incluyendo el microtráfico, tengan como pena no la prisión intramural. Para terminar, señor senador. Sino una medida sustitutiva que consiste en un servicio de utilidad pública. Que esas mujeres puedan seguir viviendo con sus hijos, que esas mujeres puedan seguir trabajando para sostenerlos, que esos niños no tengan que ser objeto de una pena accesoria a la de su madre, como es el desarraigo de su hogar, el desarraigo de su madre y la salida de su casa para tener que enfrentar las peores condiciones. Que ese trabajo, esa pena sustitutiva de servicio de utilidad pública le permita así resocializarse, entender y reflexionar sobre el delito
y de esa manera también sacar a muchas personas que están en estas condiciones y acabar con el hacinamiento carcelario, que hoy es una de las peores vergüenzas de este país y de esta sociedad. Honorables senadores, los invito a que me acompañen con la firma de su proyecto, de este proyecto, que es profundamente humano e introduce en el derecho penal colombiano un enfoque de género para las madres, para sus hijos y particularmente para las madres cabeza de hogar más pobres de nuestra sociedad. Muchas gracias. A ustedes, señor senador, están inscritos para intervenir los senadores, los senadores Guevara, López, Roosevelt y Ortega. Ha solicitado una moción de orden la honorable senadora María Fernanda Cabal. Presidente, yo creo que es importante votar y de ahí seguimos nosotros en la exposición de ideas. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Guevara para postular estrictamente. Sí, presidente, muy corto, postular al senador Santiago Valencia. Nos conocimos desde Cámara, su trabajo nos acercó en muchos temas, también en varias oportunidades en encuentros internacionales hemos tenido la oportunidad de encontrarnos también como ponentes. Excelente ser humano, su gran profesionalismo, nos da el voto de confianza para postularlo a la presidencia de la Comisión Primera desde el Partido Mira. Santiago, los mejores éxitos, tiene proyectos complejos como se mencionaron ahora, pero yo creo que usted tiene carácter, tiene la inteligencia, la madurez y la sensatez y también la ecuanimidad para poder llevar a cabo la dirección de esta comisión. Entonces, muchas gracias, presidente, y postulamos al senador Santiago Valencia. Senador López, senador Alexander López para postular. Presidente, no, nosotros primero quiero en esta postulación solicitarle a esta comisión, señor presidente, pero especialmente a la mesa directiva que vamos a tener. Nosotros vamos a honrar los acuerdos que suscribimos al momento de conformar las mesas directivas, tanto de Cámara como Senado como partido, y la decisión que tomamos de honrar esas mesas directivas lo vamos a hacer en ese sentido. Pero sí, presidente, a mí sí me gustaría, y sin tachar el buen comportamiento que usted tuvo en esta comisión primera, yo sí quiero llamar la atención en algo que están esperando los ciudadanos de nosotros los senadores, y especialmente de esta comisión. Nosotros nos dedicamos a profundos debates, reforma política, 2 reformas políticas discutimos aquí, reforma a la justicia, ley anticorrupción, reforma al sistema electoral colombiano, discutimos una cantidad de proyectos que, si bien es cierto, son muy importantes, señor presidente. Trabajamos de lunes a viernes en algunas ocasiones, pero yo quiero lamentar que la gran mayoría de esos proyectos y esas reformas que queríamos hacer se cayeron. Y le quedamos debiendo al país y le quedamos debiendo a la democracia altura y responsabilidad. Y la verdad es que el hecho de que hayamos trabajado tanto, los resultados, señor presidente, no fueron los mejores para el país. Yo pienso que si hacemos un balance, o si nos hacen un balance a esta comisión en términos de los aportes legislativos que le dimos a Colombia para mejorar la democracia, para facilitarle la vida a los ciudadanos, para garantizarle los derechos, realmente esta comisión fracasó en ese intento, señor presidente, y lo digo con mucho pesar, asumiendo también la culpa y la responsabilidad. Los debates de control político fueron ausentes realmente, muy pocos pudimos tener en esta comisión. La articulación que tenemos que tener con la sociedad fue mínima, señor presidente.
Y la verdad es que la comisión primera, históricamente, en lo que yo he visto, en el tiempo que llevo en el Congreso y en lo que he leído, ha dado ejemplo de diálogo y de participación con la sociedad. Y eso lo perdimos el año pasado o en esta última legislatura, señor presidente. Insisto, no fue culpa suya y yo quiero asumir también la responsabilidad como miembro de esta comisión. Yo sí quisiera, señor presidente, llamar la atención en eso, a la nueva mesa directiva. De tal forma que tengamos una organización, un orden que nos permita a nosotros adelantar los debates puntuales que requiere este país. Aquí hay coyunturas que no las podemos abordar por múltiples razones. Y yo sí quisiera, señor presidente, que si es del caso y tenemos que adelantar los debates de control político los jueves o los lunes, podamos nosotros adelantar esos debates de control político. O sea, todos necesitamos adelantar debates de control político. Mire, un ejemplo y termino con esto, presidente. En Buenaventura hoy, los niveles de violencia y de violación de derechos humanos desbordaron al Estado y desbordaron al gobierno del presidente Iván Duque. Y este es un llamado de atención que quiero hacerle a la ministra del Interior, que hace un mes le envió una carta y le dije: ministra, hagamos un consejo de seguridad en Buenaventura, que nos van a asesinar los líderes del paro cívico. Se aumentaron los indicadores de violencia, de secuestros, de hurtos, de violación a los derechos humanos, y la ministra casi que en la respuesta me dice que eso está controlado, y a los 15 días prácticamente asesinaron a Carlos Torres, un líder del paro cívico, uno de los voceros, el viernes pasado. Ese es un debate, por ejemplo, que yo quiero traer aquí al Congreso, de cómo el gobierno nacional está dando la espalda al pueblo de Buenaventura, aún a pesar de que el presidente Duque fue el autor, ponente de una norma que establece la reconstrucción de una ciudad como Buenaventura que lo requiere. Ese tema, temas de niñez, que queremos traerlo aquí a esta comisión, que no los podemos debatir porque aquí se priorizan los proyectos del gobierno o se priorizan las coyunturas electorales o las dinámicas políticas del país. No, pienso que eso no está bien. Yo creo que los ciudadanos de bien lo requieren. Queríamos hacer un debate penitenciario con el senador Lara y con otros senadores, con el senador Benedetti, un debate del sistema penitenciario, y por agenda no lo pudimos desarrollar. Entonces, la verdad, honorables senadores y senadoras de la Comisión Primera, yo quiero que hagamos un esfuerzo por el país y por la gente. Independiente de la agenda que tenga el gobierno en cabeza del presidente Duque, listo, atendámosla, no hay problema. Pero los ciudadanos tienen derechos. Y esta comisión tiene que garantizar que los ciudadanos, especialmente los más necesitados, tengan su voz aquí presente en este Congreso. Y yo voy a insistir cada 8 días, señor presidente, a usted y a la nueva mesa directiva que llegue acá y a esta comisión, para que los temas sociales, para que los temas de coyuntura, de seguridad, por ejemplo, 3 o 4 ciudades hoy ocupan los peores lugares en materia de violencia e inseguridad en el mundo, y las tenemos aquí en nuestro país, en Colombia, y eso no es importante para la Comisión Primera. Así que, señor presidente, el tema de los líderes sociales, ¿cuánto hemos reclamado tener un debate de líderes sociales, de protección y garantías para líderes sociales en esta comisión, y no lo hemos podido traer? Insisto, presidente, no por su culpa, sino por la agenda y la dinámica misma de la Comisión Primera, que siempre tiene que ser proyectos de ley. Así que ese es el llamado de atención que le hago a la Comisión Primera, y espero que podamos ordenarnos de tal forma que la nueva mesa directiva le dé garantía no a Alexander López, no a los senadores de la comisión, sino garantías a todos los colombianos, para que en esta comisión podamos traer los distintos temas que aquejan a nuestro pueblo colombiano. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor senador, tiene la palabra para postular. Estoy hablando español, pero no me han entendido. Para postular, honorable senador Roosevelt Rodríguez, y para terminar se prepara el honorable senador Temístocles Ortega. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a ser breve y atiendo su llamado de hablar únicamente de la postulación. Yo lamento ser la voz disidente en esta unanimidad que veo en la comisión para respaldar la postulación del doctor Santiago Valencia. No es nada personal, no tiene nada que ver con usted,
desde ese punto de vista. Usted es producto de un acuerdo político que le permite al Centro Democrático presentar el candidato a la presidencia de la Comisión Primera. Los acuerdos son para cumplirlos, presidente. Nuestro partido suscribió unos acuerdos que han sido rotos en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Allí nuestro partido presentó una candidatura con un oficio enviado a todos los miembros de la comisión y fue desconocido, desafortunadamente. Por esa razón, me considero en plena libertad, señor presidente, de desconocer lo acordado en esta comisión en esa materia. Y anuncio entonces que votaré en blanco para la elección del presidente de la comisión. Gracias, presidente. A usted, señor senador, tiene la palabra el señor senador Ortega y se prepara el senador Julián Gallo para postular. Muchas gracias, señor presidente. Para postular, y eso implica sumarme la postulación que ya se ha escuchado aquí, al doctor Santiago Valencia como presidente de la Comisión Primera del Senado de la República, y lo hago no solamente en virtud de los acuerdos políticos que se suscribieron al principio de la legislatura de este Congreso, sino además por el conocimiento que tengo del doctor Santiago Valencia, por la forma como lo he venido observando en esta comisión, en la que ha demostrado sin duda alguna una enorme responsabilidad con la función de su cargo a nombre de sus electores y del país, con inteligencia, con capacidad, con compromiso, con hidalguía, con respeto por los miembros de la comisión, lo que lo hace, por supuesto, acreedor a la confianza y credibilidad para que presida esta comisión durante este año. Tengo además con él proximidades porque conozco a su familia. Me cabe el honor de sentirme amigo de su padre y de sus todos dirigentes políticos y gremiales del país, y por supuesto eso abona aún más la garantía de su desempeño al frente de la presidencia de la comisión, con las condiciones que hagan propicia una comisión exitosa en lo que a sus obligaciones corresponde. De manera que con mucha complacencia y convicción voy a votar por el doctor Santiago Valencia como presidente de esta comisión. Aprovecho, señor presidente, y perdóname usted también, para denunciar aquí en la comisión y ante la señora ministra de Interior, que nos ha ido, que el pasado domingo 29 de julio a las 11 de la noche en el corregimiento de Pescador, vereda de Palermo, municipio de Caldono, fue amenazada por dos sujetos que llegaron con pasamontañas. La señora Marta Irene Trujillo, quien es aspirante al Consejo de Caldono por mi partido Cambio Radical. La amenaza se presentó para que renunciara a esa aspiración y se hizo extensiva también a los demás miembros de la lista de consejo, enviándoles el mensaje de que irían por ellos en los próximos días. Este es un hecho más que enrarece lo que aquí hemos venido conociendo en contra de los líderes sociales, comunitarios y políticos, y por supuesto amerita, y esa es la exigencia que hago aquí enfáticamente, una acción contundente, concreta, efectiva
del gobierno para garantizar no solamente la vida de Martinelli Trujillo y de los demás miembros de la lista al Consejo del municipio de Pescador, sino también para garantizar la plena vigencia del debate electoral, porque en estas condiciones resulta extremadamente difícil sostener que hay garantías para ese certamen electoral del próximo 7 de octubre. Adicionalmente, señor presidente, en torno al debate aquí que se surgió sobre los temas básicos de esta legislatura en esta comisión, por supuesto que estaremos dispuestos a ofrecer nuestro punto de vista, esperando que efectivamente, evidentemente, sea posible que esta comisión tramite y no solamente debata los temas esenciales en los cuales el país está esperando reformas sustanciales. La política, la justicia, todo este tema que tiene que ver con la implementación de los acuerdos de paz, dejarle al país ya un panorama abierto en estos temas, responderle al país sobre estas circunstancias que son tan importantes, tan necesarias, tan vitales para el país. Y por supuesto convoco a la comisión, a todos los miembros, para que continuemos en ese esfuerzo. Esta es una entidad, por supuesto, para debatir, pero eso no es suficiente. Los debates tienen que terminar en propuestas concretas, en hechos, en reformas, que hagan posible no solamente la confianza del país en el Congreso y en esta comisión en particular, sino además que hagan posible el tránsito de una nación en condiciones de mayor confianza, de mayor credibilidad, de mayor compromiso con su futuro, y en esos temas esta comisión y todos en particular tenemos una inmensa responsabilidad que esperamos podamos cumplir cabalmente. Usted, señor presidente, tiene ahí un papel destacado que hacer y yo sé que lo hará con creces. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor senador. Faltan 3 honorables senadores por intervenir. En su orden, senador Julián Gallo, senador Nami y senador Petro. Para postular tiene la palabra el senador Julián Gallo. Gracias, presidente. Yo debo comenzar reconociendo en el senador Santiago Valencia, uno de los integrantes de la bancada del Centro Democrático, de quien no hemos recibido insultos, señalamientos y estigmatizaciones que ha caracterizado a esta bancada de manera permanente contra quienes conformamos la bancada del partido FARC, y obviamente reconocer sus capacidades demostradas a lo largo del ejercicio del primer año de esta legislatura. Sin embargo, tengo que decir que como partido FARC no vamos a acompañar la postulación del doctor Santiago Valencia, porque entendemos también que nosotros obedecemos a directrices, orientaciones de partidos, y no podemos olvidar como bancada, parte de las fuerzas de oposición, que acabamos de cerrar un año de presidencia del Congreso en cabeza de un representante del Centro Democrático, que terminó con una jugadita que fue finalmente característica permanente en la conducción del Congreso, y que desde nuestro punto de vista no ofreció las garantías suficientes para el desarrollo de debates de vital importancia para el país, como el tema de Odebrecht, el debate que se sostuvo en la plenaria del Senado con el entonces señor fiscal, pero también con la programación del estudio y análisis y el debate de distintos proyectos de ley, o en el otorgamiento de la palabra en momentos en que reiteradamente los estuvimos solicitando. Por eso consideramos que, dada la trascendencia de los temas y los debates que nos deben ocupar, realmente
nos preocupa, como nos preocupa también el artículo que aparece hoy en el diario El Espectador, que quisiéramos creer que no es realmente así, que se titula "Así se cocinó la elección de un uribista como presidente de la Comisión Primera del Senado", y se relatan prácticas que ojalá no sea cierto que eso está ocurriendo, porque realmente se desdiría mucho de lo que es el Congreso de la República y el proceso que debería ser completamente democrático de elección de las directivas, tanto del Congreso como de las respectivas comisiones, para que los sectores de oposición podamos contar con las plenas garantías en el ejercicio de nuestra labor legislativa, de manera que nuestro voto será en blanco. Gracias, presidente. A usted, señor senador. Tiene la palabra el senador Nami, se prepare el senador Petro. Gracias, presidente. Qué bueno que en esta despedida de su presidencia, que ha sido admirable, nos deje, aunque sea una pequeña reflexión de las cosas que primordialmente nos ocupan y preocupan. Señor presidente, doctor Roy, usted que habla con el gobierno, con esa cercanía, ¿el gobierno? le ruego que Él es partido del gobierno. me tenga la piadosa atención que en cambio no nos concede este gobierno, porque aquí en medio del silencio de la guerra, cuando no han estallado las bombas del terrorismo, vale la pena que hagamos una reflexión, porque a mi juicio estamos caminando de regreso a la guerra. Esta comisión, que es la puerta de entrada del Parlamento colombiano, tiene la obligación de volver con algún ingenio, con osadía o como fuere, a buscar lo que se ha ido, lo que se ha perdido. A esta hora las disidencias de las insurgencias se están rearmando bajo el alero del gobierno venezolano. La guerra otra vez está más cerca y nosotros tenemos la obligación de detenerla. Aquí tuvimos a los jefes del partido de la FARC y al expresidente Uribe mirándose serenamente a los ojos, pero pudieron más las fieras que destruyeron los puentes, que casi lograron detener este nuevo hecho. Y por supuesto que los fugitivos que mancharon la fe de los que creímos han terminado por deslegitimar gran parte de lo que se había avanzado. Yo le pido a las fuerzas que están hoy aquí vivas, por los que ya no respiran y por los que van a vivir después de nosotros, que repensemos, que no esperemos el estallido sucesivo. Se desaparecieron 700 hombres de la FARC, que se habían reintegrado. No son solo titulares del periódico Gacetilla de los empresarios, sino es una realidad. ¿Qué no encontraron? ¿Hacia dónde se fueron? ¿Qué está pasando? Yo no voy a profundizar ahora tratando de ser un sabio. Admiro, y si fuere con mi vida protegería la de los hombres de las insurgencias que se han quedado a defender el proceso, para acompañarlos, para la búsqueda del reencuentro, del fortalecimiento de los caminos de los acuerdos. Tenemos que estar disponibles permanentemente por encima de la contienda electoral que se avecina. Es la obligación que tenemos, que no se nos pierda en la memoria la historia, senador Velasco.
a usted que lo volaron por los aires los signos de la violencia, pero que afortunadamente Dios le protegió para continuar con nosotros. Ustedes, los líderes mayores del Congreso que están acá, todos tenemos la obligación de repensar para que no dejemos que terminen por confundirse los caminos de estos acuerdos, que son casi lo poco que podemos dejar a los que vienen después. Como es la postulación y su señoría nos lo ha pedido, pues tendré dolorosamente que decir que voto con el corazón y el espíritu por Santiago Valencia, pero que mi voto no podrá estar al lado de su partido porque no cumple los acuerdos. Llevo una herida en el alma por la falta de seriedad de este partido. En Bogotá no cumplió los acuerdos y Bogotá es Colombia. Cuando se habían pactado y cuando habían usufructuado por 3 años y bajo la presidencia de un pobre hombre de esa conformación democrática, al Partido Verde lo derrotaron por el pánico que le causaba Claudia López. No se comporta con seriedad y madurez, con altura y con nivel un partido que no muestra la seriedad que predica. Pero Santiago Valencia es un hombre en el que creemos y al que queremos desde su anterior generación incluso, de tal manera que mi partido votará en blanco, mi corazón votará por él, y a esta comisión nativa de las iniciativas que pueden pacificar a Colombia, le pido su reflexión para que nos pongamos de acuerdo en no perder lo que hemos caminado y que podamos recuperar lo perdido. Gracias, señor presidente. A usted, señor senador. Tiene la palabra el señor senador Gustavo Petro para postular. Presidente, yo alguna vez, digamos que la última reunión de la comisión, alcancé a hablar y referirme un poco a que la persona postulada tiene un talante personal diferente a algunos de sus compañeros. Y en eso, digamos, el talante de Santiago es, digamos, más condescendiente, amable, decente, dialogante, argumental. Lo dijimos aquella vez, pero, y no voy a, por ejemplo, en la última plenaria, no en la comisión, ya la plenaria, también la última, aparecieron los otros talantes. Fui insultado, me gritaron de todo, solo porque expresé un argumento alrededor del tema de Odebrecht y el papel que cumplieron varios funcionarios con nombre propio, que los dije, en ese tema de Odebrecht, que lo había también mencionado en la comisión el mismo día. Son talantes diferentes dentro de un mismo partido. Recuerdo cuando fui torturado, tenía 24 años, en la Caballeriza, en el Cantón Norte, y entonces en la tortura siempre se combinaban dos, uno que era el que pegaba y otro que aparecía como el bueno, y uno sentía como un descanso cuando llegaba el bueno que no pegaba, tenía como función, era precisamente extraer la información, era una estrategia. Eso no creo que esté pasando en su partido, espero, doctor Santiago, espero que no sea un cálculo. No, aquí tenemos los que golpean y aquí tenemos los que hablan. Es como una especie, en la izquierda eso le llamaban
antaño, y menos mal que superó esa fase, la combinación de todas las formas de lucha. Desastroso como práctica política en la historia de Colombia, pero que mientras esas formaciones tradicionales de la izquierda lo superaron, y la FARC es un ejemplo, las formaciones tradicionales de la derecha no, se quedaron con ello. Es decir, sería importante que usted y su talante se impusieran como un talante generalizado en las actividades y en la forma de ser del Centro Democrático. Pero eso no significa, y entro en materia, presidente, que postulado su nombre y escuchados algunos argumentos en lo que alcancé a llegar, que tienen que ver con la realización de un acuerdo político para distribuir puestos honoríficos del Congreso, acuerdo en el cual nosotros no estamos, no fuimos invitados, no participamos, no tenemos ni idea de qué se trata, yo no estoy en eso, no estamos en eso. No puede ser ese el argumento para votar por usted, que hicieron los amigos una componenda, que es como se llama eso. Porque la Comisión Primera tiene una responsabilidad fundamental frente a la paz de Colombia. Esta es la única comisión donde el gobierno no tiene mayoría, teóricamente. Sabemos que se construyen mayorías de facto, cuando se seducen congresistas independientemente de la posición de su partido. Teóricamente aquí no hay mayoría, y eso es importantísimo para Colombia, porque la Comisión Primera podría ser el escudo de defensa de la paz más firme institucionalmente. ¿Por qué? Porque el proyecto que usted representa, Santiago, se ha imbuido, se ha construido sobre la base, y así no les guste oírlo, de destruir lo poco. Continúe, señor senador. De destruir lo poco avanzado en la paz. Si yo hubiera tenido alguna influencia en el gobierno de Santos, era alcalde, segundo periodo o primero, cuando hicieron los acuerdos, lo mencioné públicamente en algunas entrevistas, los hubiera hecho quizás de otra manera, de lo que yo llamo la paz grande, no la paz chiquita. No es el debate ahora. Lo cierto ahora es que de lo poco que se ha hecho en términos de paz, es lo que hizo ese señor, el presidente Juan Manuel Santos. Deshacer eso es una tropelía contra la historia de Colombia, contra la sociedad de Colombia. Deshacer la JEP, atacarla, simplemente porque en algunos sectores de la sociedad hay un enorme temor a la verdad, que militares, que paramilitares puedan contar, que guerrilleros puedan decir, y ese temor a la verdad presiona instrumentos políticos como el Centro Democrático, que lo hacen su partido, no un partido de otros sectores sociales, sino un partido de esos que le temen a la verdad, y que el Centro Democrático se va convirtiendo entonces en un instrumento que va ayudando a destruir lo poco andado en términos de convivencia social, que es el verdadero nombre de la paz. ¿Cómo se le puede entregar la única comisión, la que podría ser el escudo de la paz, donde la mayoría teóricamente no es del gobierno, que está en esos propósitos adversos a la reconciliación nacional? ¿Cómo se le podría entregar la presidencia? Solo una componenda, como aquí se dice explícitamente, solo un acuerdo político burocrático de dignidades en el Congreso, que pasan por encima del interés genuino de una sociedad de salir de 2 siglos de guerra perpetua, a ver si entramos a una era de paz. Un minuto para terminar, señor senador. Sé que estas palabras no gustan mucho, pero el Centro Democrático no está jugando en favor de construir una era de paz, está jugando en favor de devolvernos a los 2 siglos de la guerra perpetua. Y por esa razón,
de lo cual usted es corresponsable porque está en ese partido y no le he escuchado opinión diferente, me impide votar por usted. A mí no me gusta el voto en blanco, presidente. El voto en blanco solo es funcional cuando hay candidato único. Se hizo en Santa Marta de Valledupar en una gesta muy importante en el proceso de destrucción de la parapolítica hace unos años. La ciudadanía lo usó para defenderse de los candidatos únicos. Pero me da la impresión, por lo que he visto aquí, de esta comisión de supuesta mayoría no gubernamental, que ha terminado en virtud... Otro minuto, señor senador. No se preocupe, que ha terminado en virtud de unas componendas allí en que tenemos un candidato único. No hay más. Los partidos de la paz delegan entonces en el candidato único la responsabilidad de defender la paz, y yo no puedo perder. Ahora, en estos instantes, en el país que está en elecciones, se miden estas circunstancias, pero uno no toma posición política simplemente por ganar, toma posición política por principios, y yo creo que ustedes no están jugando en favor de la paz, y en esa medida no puedo votar por usted, y como usted es candidato único, entonces me toca votar en blanco. Gracias, presidente. A usted, señor senador, se cierran las postulaciones. Solo, doctor Juan Carlos, solo para dejar una constancia de 30 segundos, recalcando mi perenne gratitud a todos mis colegas por haber confiado en un nariñense. Muchísimas gracias. Decirles a todos ustedes que fue un verdadero deleite escuchar sus argumentos, de todos sin distingos, y que ojalá ustedes sigan con sus luces iluminando el porvenir de Colombia. Muchas gracias, señoras senadores, señores senadores. Solo una palabra de esta mesa directiva: garantía a todos los partidos y movimientos políticos, absoluta garantía, y esa es la hora que tenemos que exhibir en compañía del señor vicepresidente Temístocles Ortega y del señor secretario doctor Guillermo Giraldo. Reitero, muchas gracias por todo y mil disculpas por alguna imprudencia o error que pudimos cometer. Se nombran como escrutadores a las señoras senadoras Esperanza Andrade y Angélica Lozano. Sírvanse, por favor, recoger los votos de los colegas y proceder al escrutinio. Honorables senadores, para votar a cada senador se le entregó dos papeletas, una papeleta en blanco y una por el único candidato postulado. Amin Saleme Fabio Raúl. Andrade de Oso Esperanza. Barreras Montealegre Roy Leonardo. Benedetti Villaneda Armando. Cabal Molina María Fernanda. Enríquez Maya Eduardo. Gallo Cubillo Julián. García Gómez Juan Carlos. Gaviria Vélez José Obdulio. Guevara Villabón Carlos. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Lozano Correa Angélica.
Name Vázquez Iván, Ortega Narváez Temístocles, Petro Urrego Gustavo Francisco, Pinto Hernández Miguel Ángel, Rodríguez Regifo Roosevelt, Valencia González Santiago, Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán, Velasco Chávez Luis Fernando. Señor presidente, todos los senadores presentes han votado. Si su señoría lo considera, puede cerrar la votación y llamar a los escrutadores a que procedan. Se cierra la votación y hago un llamado respetuoso a las senadoras Angélica Lozano y Esperanza Andrade para que se sirvan informar el resultado de la votación para la presidencia de la Comisión Primera del Senado. Perdón. De vicepresidente sobre blanco. Mire, aquí. Ah. Votos escrutados, 20 en total, 15 por el senador Santiago Valencia y 5 en blanco. Declaro la comisión legalmente elegido. Declara la comisión legalmente elegido como presidente al honorable senador Santiago Valencia. Sí, lo declara por unanimidad, señor presidente. Sírvase, señor presidente, pasar a la mesa directiva con la finalidad de tomar del juramento. Ruego a los colegas ponerse de pies, por favor. Colocarse de pie, señores senadores y señoras senadoras. Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de presidente de la Comisión Primera del Honorable Senado de la República os imponen, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Sí, juro. Si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, y si no, que Él y ellos os lo demanden. Bienvenido y muchas gracias. Se concede la palabra al señor presidente. Bueno, antes de continuar con el orden del día, quiero agradecer primero a Dios, por supuesto, que nos ha acompañado en todo este camino, a mi bancada en cabeza del expresidente Uribe, que es el líder de nuestro partido, por supuesto a los miembros de la comisión, a la doctora María Fernanda
Cabal, al doctor José Obdulio Gaviria, que desde acá le deseamos una pronta recuperación, y por supuesto también a la doctora Paloma, por quien tengo todo el aprecio, la gratitud y la admiración. Por supuesto, agradecer la confianza también del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Duque, con quien esperamos trabajar muy de la mano para sacar adelante los proyectos que más requiere el país. Y por supuesto, y no menos importante, primero agradecerles absolutamente a todas las palabras generosas que han tenido conmigo, agradecer a todas las bancadas que me postularon y que me acompañaron en este honor que acepto con gran responsabilidad y con humildad. Y quiero también agradecer, por supuesto, también a los senadores, al senador Roosevelt, al senador Petro, al senador Gallo, a la doctora Angélica, al doctor Name, que han votado en blanco. Sé que estos procesos no son personales, como lo dijeron, que cada uno cumple, al doctor Alexander, por supuesto, me disculpa. Bueno, a todos agradecerles, porque sé que cada uno cumple su rol, nada aquí puede ser personal, y a todos, absolutamente a todos, garantías para que puedan hacer su trabajo, para que podamos seguir dando los debates con altura que merece el país. Y decirles que creo que nuestra prioridad debe ser en primera instancia, y no lo mencionaron ahora, pero tengo ese fiel compromiso, y es que creo que el Congreso tiene una deuda con el país en la agenda anticorrupción. Creo que que es un semestre electoral difícil, debe tener de esta comisión especial atención para recuperar la confianza de los ciudadanos. Por supuesto, vienen grandes proyectos en justicia, actos legislativos que serán importantes y que requieren la máxima atención de todos. Nuevamente, mil y mil gracias, mi aprecio, mi reconocimiento y mi respeto para todos los senadores de la comisión. A usted, presidente, felicitaciones, al doctor Temístocles, felicitaciones y muchas gracias por el periodo que acaban de terminar. Y un especial agradecimiento también a todos los funcionarios de la Comisión Primera, Blanquita, que siempre nos atiende con tanto cariño, a los muchachos de sonido que siempre nos aguantan los tiempos y las extensiones, por supuesto a todos los funcionarios de logística, de la Secretaría de la Comisión, que siempre nos acompañan y nos ayudan. A todos mil y mil gracias, y para todos bendiciones y mi compromiso para sacar este año adelante. Secretario, por favor, siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día: postulación, elección y posesión del vicepresidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente, periodo julio del 2019-julio del 2020. Se abren las postulaciones para el cargo de vicepresidente de la Comisión. Tiene la palabra el senador Miguel Ángel Pinto. Gracias, presidente. Primero, permítame felicitarlo por esta elección. Yo he tenido la fortuna de haber compartido con usted en los 4 años anteriores en la Comisión Primera de la Cámara, de conocerlo, y sé que usted es un hombre que nos va a dar garantías a todas las bancadas representadas en esta Comisión Primera, tanto para la discusión de los proyectos como para los debates, porque conozco su talante, porque conozco su forma de ser en estos 4 años que compartimos, más 5 ya compartiendo en este Congreso. Tengo la plena seguridad de que así va a ser, todos estamos confiados en eso y sabemos que va a ser una gran presidencia, y por eso lo quiero felicitar hoy que asume este gran reto durante este año, que va a ser bastante complicado en tema legislativo. Presidente, al Partido Liberal le corresponde hacer la postulación de la vicepresidencia. Yo quiero pedirle, con todo respeto a su señoría y por supuesto a esta comisión, que se pudiera aplazar la elección del vicepresidente para la sesión del día de mañana, mientras la bancada del Partido Liberal podemos entrar a hacer un proceso de concertación de quién será el senador que podemos postular para que lo acompañe en esta mesa, o si en el caso de hacer algún acuerdo con otro partido, que estamos mirando la posibilidad, también exista el sistema de garantías en torno a la nueva mesa directiva. Pero el Partido Liberal queremos pedir los 3
para podernos poner de acuerdo en horas de la tarde y llegar mañana con un nombre acordado de la bancada liberal para la vicepresidencia, que se aplazara la elección de la vicepresidencia para el día de mañana. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Roy Barreras. Gracias, presidente. Dos consideraciones, también con curiosidad, digamos. Nos habían informado que habían hecho un acuerdo válido, legítimo, con el Partido Conservador para postular a la senadora Esperanza Andrade. Entiendo que ya no. Por supuesto es legítimo hacerlo y deshacerlo, o volverlo a hacer. Mi pregunta es si puede, señor secretario, sesionar esta comisión sin la mesa directiva completa. Yo creo que eso es ilegal, porque, por supuesto, ya hizo entrega de la presidencia el senador Eduardo Enríquez al senador Santiago Valencia. No se ha elegido la vicepresidencia y mañana no habrá sesión, sin duda, pues porque estoy seguro, en el periodo de modificaciones de listas en todo el país, y no hay un solo senador aquí que no tenga que ir a resolver asuntos en la registraduría. Mañana no va a haber sesión. Entonces tendríamos ya sino 2 semanas de aplazamiento. Yo sugeriría que hagan un receso ahora, si les parece, y toman esa decisión de una vez, porque si no queda en un limbo la mesa y no sé cómo puede sesionar con media mesa directiva. Eso ha sido inédito, eso no ocurre, y tampoco con un híbrido donde haya un presidente de esta mesa y un vicepresidente del anterior. Eso también me parece inconstitucional y puede viciar inclusive la elección misma. Entonces yo sugeriría que hagan un receso y esperamos ahora, mientras se ponen de acuerdo. Es que están proponiendo que no elijamos vicepresidente sino dentro de 8 días o no sé cuándo, para poder hacer unos acuerdos que no conozco. Entonces, no sometamos a la comisión a eso. No son sino 3 personas, pónganse de acuerdo. Yo sugeriría, de una vez. Secretario, por favor, le responde la pregunta al senador Roy Barreras. Señor presidente y honorables senadores, ya en la comisión, y en el tiempo que llevo, ya sucedió una vez, en el cual se eligió presidente, pero lamentablemente durante toda la legislatura no hubo vicepresidente, porque todos los candidatos eran presidenciables. Se dio una demanda de una ley porque no había habido vicepresidente. Afortunadamente la comisión y la mesa directiva siempre estuvo en el orden del día la elección de vicepresidente, hasta que se aprobó una proposición en la cual decía que una vez hubiese candidato se volvía a poner el orden del día la elección de vicepresidente. Y la Corte Constitucional se pronunció diciendo que como no había candidato y siempre había estado en el orden del día, y solo cuando la propia comisión decidió aplazar la elección, y en ese entonces toda la legislatura tuvimos solo presidente. Tiene la palabra el senador Pinto para darle claridad al senador Roy. Gracias, presidente. Mire, lo que nosotros estamos proponiendo es simplemente que se suspenda la sesión en este punto y continuemos mañana la sesión en el punto en que estamos, que es la elección del vicepresidente, para que podamos llegar con la postulación del candidato. Sí. Tiene la palabra el senador Luis Fernando Velasco. Yo no quiero devolverme de las afirmaciones que varios congresistas hicieron hoy aquí. Yo tengo el más alto concepto de Esperanza, nuestra compañera. Incluso quiero confesar que yo le había dicho que no había problema, que veníamos a votar, pero varios compañeros me han generado, senador Roy, una observación política.
y es que no es conveniente que la Comisión Primera del Senado esté presidida y la vicepresidencia del partido de gobierno. Se necesita generar, o alguien de la oposición, a mí no me disgustaría que llegara alguien de la oposición a la vicepresidencia, o una persona de un partido independiente. Entonces, por eso le pedimos que nos den 8 días para poder tomar esa decisión. No creo que haya problema. 8 días sí, pero no mañana. Pregunto a la comisión entonces si quieren aplazar para el próximo martes la votación y elección de la vicepresidencia. Señor secretario, por favor, abrir el registro. Ya ¿cómo? Sí, vas a llamar a la lista, señor secretario. Sírvase a llamar a la lista, señor secretario. Para el aplazamiento, honorable senador Amin Saleme Fabio Raúl. Sí. Andrade Esperanza. Sí o no. Sí. Barreras Montealegre Roy Leonardo. Barreras Montealegre Roy Leonardo. ¿Cómo vota su señoría? El aplazamiento. Sí. Benedetti Villaneda Armando. Sí. Cabal Molina María Fernanda. Enrique Maya Eduardo, sí. Gallo Cubillo Julián, sí. García Gómez Juan Carlos. Gaviria Vélez José Julio. Guevara Villabón Carlos. Guevara Villabón Carlos. Lara Restrepo Rodrigo, sí. López Maya Alexander. López Maya Alexander, no. Lozano Correa Angélica, no. Name Vázquez Iván, no. Ortega Narváez Temístocles. Ortega Narváez Temístocles. Petro Urrego Gustavo, sí. Ortega Narváez también sí. Sí. Pinto Hernández Miguel Ángel, sí. Rodríguez Regifo Rubén, sí. Valencia González Santiago, sí. Valencia La Serna Paloma, sí. Barón Cotrino Germán. Velasco Chávez Luis Fernando. García Gómez Juan Carlos. García Gómez Juan Carlos, sí. Señor presidente, si lo considera puede cerrar la votación. Secretario, cierre la votación y anuncie el resultado. Señor presidente, el resultado ha sido el siguiente: por el sí 15, por el no 3, en consecuencia ha sido aplazada la elección del vicepresidente de la Comisión Primera para la sección del próximo martes. Sí. Secretario, entonces se levanta la sesión, anuncia proyectos para la próxima semana, para el martes de la próxima semana, por favor. Señor presidente, honorables senadores, por disposición de la presidencia, en la próxima sesión se discutirán y votarán los proyectos. El proyecto de ley 185 del 2018, Senado 14 del 2018, Cámara por la Secretario séptimo de la ley. Dice el senador Alexander que tiene una proposición sobre la mesa, por favor. La votamos después, terminamos con los proyectos y votamos la proposición. Por el cual se modifica el artículo 7 de la ley 878 del 2004, el proyecto de ley 235 del 2019, Senado 79 del 2008, Cámara, por el cual se modifica la ley 1821 del 2016 y se dictan otras disposiciones. Procedo a dar lectura a la proposición del honorable senador Alexander López, la cual contiene 8 páginas y comienza. Proposición sobre el estado actual de la implementación del acuerdo suscrito por el Gobierno Nacional para Buenaventura y las garantías en materia de derechos humanos y fundamentales de la población Distrito Especial, cítese ahora y fecha, a determinar por la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado de la República con el propósito de hacer la facultad de control político que le asisten a esta célula congresional para presentar informes y evaluar sobre el estado actual de la implementación del cumplimiento y desarrollo de los acuerdos suscritos por el Gobierno Nacional con el Comité de Paro Cívico representador población de Buenaventura en cumplimiento de la ley 1872 de diciembre del 2017
por medio de la cual se crea el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, la revisión de las garantías en materia de derechos humanos y fundamentales de la población en torno a la crisis de recrudecimiento de la violación del distrito y construcción de la Plan de Desarrollo Especial del Distrito. Cita a la señora ministra del Interior, doctora Patricia Gutiérrez, al señor ministro de Defensa, doctor Guillermo Otero, al señor ministro de Educación, doctora María Victoria Angulo, a la señora ministra de Minas y Energía, doctora María Fernanda Suárez Londoño, al señor ministro de Hacienda, doctor Alberto Carrasquillo, al ministro de Vivienda, doctor Jonathan Malagón, al señor director del Departamento Nacional de Planeación, doctora Gloria Amparo Alonso Mandela, al señor ministro de Trabajo, doctora Alicia Arango, al señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, señor Manuel Restrepo, abondando al señor ministro de Medio Ambiente, doctor Ricardo Lozano Picón, al señor Superintendente Nacional de Servicios Públicos, doctora Natacha Bendaño García, la señora Superintendente Nacional de Puertos y Transporte, doctora Carmelilla Valderrama Rojas, al señor Superintendente Nacional de Salud, doctor Fabio Aristizábal Ángel, al señor Fiscal General de la Nación, doctor Fabio Espitia Garzón, y al señor director del Sena, doctor Mario. Una observación, senador Alexander, el fiscal no se debe citar sino invitar. Entonces me permite que le ajuste la proposición diciendo que se invita al fiscal. Entonces invitar al señor fiscal, invites al señor fiscal general de la Nación, al señor procurador general de la Nación, doctor Fernando Carrillo, al señor procurador general de la República, doctor Carlos Felipe Córdoba, al señor defensor del pueblo, doctor Alfonso Negret. Igualmente invita al señor defensor del pueblo, gobernador del Valle del Cauca, y al personero digital. Invítese a la doctora Ma Villanés Viera, alcaldesa digital de Buenaventura, la señora gobernadora del Valle, doctora Isla Francisca Toro. Invítese al Comité de Paro Cívico de Buenaventura, la Organización de Defensores de Derechos Humanos del Medio Ambiente, el Distrito Especial de Buenaventura, al Comité de Agua, la Organización Comunitaria Social, las autoridades étnicas, territorios, organizaciones, a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, el sistema de atención a la salud de la organización sindical, invita a los medios de comunicación, invita a la ciudadanía en general. Firma Alexander López. El senador Alexander radica en esta proposición cuestionario para la señora ministra del Interior, para el señor ministro, compuesta por 6 preguntas, señor ministro de Industria, Comercio y Turismo, 4 preguntas, al señor superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, 4 preguntas, al director nacional de Planeación, 11 preguntas, al ministro de Medio Ambiente 1 pregunta, al ministro de Salud 9 preguntas, al ministro de Vivienda 15 preguntas, al ministro de Educación 6 preguntas, al ministro de Agricultura 8 preguntas y al señor ministro de Minas y Energía 3 preguntas. Cordialmente, Alexander López Maya. Se abre la discusión sobre la proposición, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada la prueba de la comisión. Queda aprobada. Sí, señor presidente, ha sido aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 10 de la mañana, elección de vicepresidente y proyectos de ley. Gracias, señor presidente.